La Copa Jules Rimet, el trofeo que homenajea al que fuera presidente de la FIFA durante más de 30 años, preside el palco del Estadio Azteca. Pequeña, dorada y frágil, espera ser entregada en propiedad al ganador de una final que enfrenta a dos colosos, Italia y Brasil, dos bicampeones del torneo que saltan al campo dispuestos a imponer su estilo. El gioco bonito brasileño contra el catenaccio italiano, el disfrute y la improvisación contra la disciplina y el deber. Hoy, en Café Karlovich, os traemos la final del Mundial de México 70. Bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer y de antes de ayer, que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, semana especial, con Marcos Rojo, presidente del Comité Técnico de Café Karlovich. ¿Qué tal? Bueno, una semana especial, Tony, es verdad, porque bueno, para nosotros empieza el Mundial. Es un poco pronto. Estamos en la semana posterior al anuncio de las convocatorias de algunas selecciones, semana del anuncio, por ejemplo, de la convocatoria de la selección española, para que los que estén escuchando dentro de un tiempo sitúen este capítulo dentro de este 2026. Todavía relativamente pronto para centrarnos en el Mundial, porque, por ejemplo, estamos delante, ¿no?, de una final de Champions, pero nos ha entrado el gusanillo, Tony, y hemos decidido que ha llegado el momento y que para nosotros está ya aquí. Exacto. Ya los que somos padres ya hemos empezado con la colección de cromos también del Mundial. Ya tenemos por aquí hasta ya preparada prensa aquí para prepararnos a tope. Y incluso, bueno, también hay que decir, a puertas de una final que puede ser histórica, que se puede contar a lo mejor en 15 años, de una Europa Conference que quién sabe si un tal Rayo Vallecano no se trae a casa, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar porque, como bien dices, Marcos, vamos a comenzar hoy con una serie de capítulos dedicado a la historia de los mundiales. Es un proyecto que teníamos en mente desde que comenzamos con esta segunda temporada. Ya el año pasado recordamos que estuvimos haciendo un serial sobre el Mundial de Estados Unidos del 94 y nos quedó muy buen saborcillo de boca, la verdad, con lo que hicimos, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Es cierto que todavía estamos en mayo, que faltan unas semanas, que todavía están saliendo convocatorias. Hoy, por ejemplo, el día que estamos grabando, ha salido también la de Países Bajos. Pero, Marco, es que yo creo que un acontecimiento como un mundial que se da cada 4 años, tan épico, que tanto marca a tantas generaciones, ¿no? Se merecía, como no, un hueco, no especial, sino un hueco de honor en Café Karlovich. Se lo merece y lo vamos a hacer homenajeando a la competición, hablando de México 70 y de una de las finales que más ha quedado en la retina de los aficionados, no solo por el espectáculo que deparó, sino a modo legado por ser incluso un mundial de primeras veces. Porque se trata del primer mundial en color de la historia, el primer mundial con tarjetas, tras ese esperpento vivido con el capitán argentino Ratín en Inglaterra 66, del que tenemos un capítulo que os animo a escuchar en el caso de que no lo hayáis hecho, y el primero también con cambios, con sustituciones. El color es obviamente muy relevante en lo visual y nos hace tener la sensación de estar viviendo el primer mundial moderno, con esos tonos cálidos además de las camisetas, ese sol que parece abrasarnos, ese césped brillante, con una definición de la imagen muy inferior a la que tenemos ahora, pero con un encanto estético que con el paso de los años, Tony, tenemos que reconocer que nos atrapa porque es que somos muy retro. ¿Para qué os vamos a engañar? Así es, y además el retro está más de moda que nunca, ¿eh? O sea que totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Y es que, de hecho, si el color potencia la estética y la magia, las tarjetas y las sustituciones cambiaron el fútbol y lo acercaron más al deporte que conocemos hoy, porque eran cosas que entonces eran muy novedosas, ¿no? Podríamos hacer una comparación para entenderlo. Se supuso en aquel momento una revolución que, para que lo entendamos, puede ser similar a la del VAR cuando llega en el Mundial de 2018, ¿no? Que para algunos, pues ese VAR, oye, pues cambió todo a mejor, para otros a peor, pero bueno, el cambio, de hecho, yo creo que estamos todos de acuerdo, el 100% de seguidores del mundo fútbol,
que fue un antes y un después, ¿no? Este mundial tan icónico, por todo lo que os acabamos de contar, fue la 9ª edición de la Copa de las Copas. Se iba a disputar en México. Y México, que por cierto, estaba en falla. ¿Por qué? Porque en 2 años iba a organizar nada más y nada menos que Juegos Olímpicos, los del 68, y el Mundial del 70. Pero algo curioso, es algo que se va a repetir justo 2 años después, porque en Alemania se va a celebrar en Múnich los Juegos Olímpicos del 72 y en el 74 la edición del Mundial será en el país germano. Años más tarde va a ocurrir lo mismo en Estados Unidos, con el Mundial del 94 y luego los Juegos del 96, y ya más recientemente pues, el Mundial de Brasil en el 2014 y esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro también 2 años después, en el 2017, en el 2016. En esta edición mundialista que os traemos hoy, la de México 70, nos iban a regalar, además, uno de los estadios más míticos de las historias de los mundiales y también, sin saberlo, un temazo del gran Andrés Calamaro. Hablamos ni más ni menos que del Estadio Azteca. Y también, obviamente, algunos de los partidos más memorables, de esos, Marcos, que se quedan en la retina y que hizo que muchos, sobre todo muchos que entonces eran niños, se enamoraran del fútbol y que nos siguen cautivando bien. Y es que era una época de selecciones muy potentes y de jugadores muy grandes, de nombres muy míticos. Estaba Inglaterra con el último Bobby Charlton y una generación de campeones del 66 aún en forma. Estaba Italia, que venía a ganar la Euro 68. Estaba la Alemania subcampeona del 66, reforzada con Torpedo Müller y Sepp Maier. Estaba la corriosa Uruguay. Estaba una de las mejores selecciones de Perú de la historia. No os vamos a hacer un repaso entero del Mundial, porque es verdad que se nos dispararía demasiado el capítulo. Vamos a ir a saco, vamos a ir a por la final, porque el título se le iban a disputar 2 de las selecciones más importantes de la historia del fútbol, una americana y una europea. Y también 2 estilos, como hemos comentado en la introducción, que durante muchas décadas fueron opuestos, aunque especialmente en tiempos más o menos contemporáneos hayan pasado por épocas en las que ya apenas se las diferenciaba. Probablemente después de que una noqueara a otra en el Mundial 82, de forma que le hizo replantearse 100% su esencia y convertirla en lo que, por ejemplo, vimos en el Mundial de Italia 90 con una selección brasileña muy italianizada. Tal cual. Y mira, hablamos en un año en el cual el entrenador de Brasil precisamente va a ser un reputadísimo técnico italiano, ¿no? Hablamos, como podéis imaginar, pues de Brasil y de Italia. 2 selecciones que en ese momento pues habían ganado 2 títulos cada una y llegaban al último partido tras unas semifinales muy duras. Es verdad que sobre todo Italia, que se había impuesto por 4-3 en la prórroga a los alemanes, en el que se conoció, ¿no?, como el partido del siglo, llegaban quizás con las piernas más cargadas que los brasileños, ¿no? No era posible superar esto. Pero Brasil también sufrió para deshacerse de una selección uruguaya vigente campeona de América, que además se adelantó en el marcador y no dio su brazo a torcer hasta que en el 76, el gran Jairzinho, hablaremos largo y tendido de él, no faltó a su cita con el gol, como hizo, ojo, en todos los partidos de esta edición. Y remontó un partido que acabaría con 3-1 para la Canaria. Vamos a hablaros de las 2 selecciones para que veáis de qué equipos estamos hablando concretamente. Pues permitidnos empezar por Brasil, porque esta del 70 es una de las selecciones más icónicas que se recuerda hasta el punto de que cuando hablamos de la Brasil de Pelé, que es un término que podemos situar en varias épocas de la historia de los mundiales, yo creo que en la mayoría de los casos nos referimos a esta selección por mucho que esa del ciclo 58-62 encadenara 2 mundiales. Esta selección del 70 la entrenaba un mito llamado Mario Lobo Zagallo, que había sido bicampeón del mundo como jugador antes de ser entrenador de éxito y posteriormente amuleto de la selección, una selección brasileña que no ha ganado nada sin que Zagallo de algún modo formara parte de ella. Que a esta selección la entrenaba Zagallo, pues os sonará a casi todos, pero igual no suena tanto que tan solo 2 meses antes de la cita mundialista, el seleccionador no era él. El seleccionador era Jorge Saldaña, que era un periodista que no por convertirse en seleccionador había dejado de serlo. Saldaña, que nunca escondió que era comunista, tenía una columna en O Globo en la que se quedó muy a gusto rajando de las 2 personas más célebres del momento en el país: el dictador, Emilio Medici, y el gran Pelé.
Lo que dijera en aquel momento de Medici, pues nos importa menos porque básicamente somos un podcast de fútbol. Pero lo de Pelé sí que os lo vamos a contar. Porque Saldaña se cebó con él a solo 2 meses del Mundial y lo acusó de tener problemas en la cadera y de ser miope. Fíjate que llegó a decir que no veía el balón por la noche y que no medía bien las distancias. Tremendo, ¿eh? Aquí cómo se despacha. Y tras ello, como si quisiera desafiarlo más, tras haberlo hecho jugar de 9 posicional, algo que a O'Reilly no le gustaba nada, lo dejó fuera de la lista en un amistoso contra Chile, con lo que Pelé pues, llegó realmente a tener que darse fuera del Mundial de México 70. Por esto, por rajar del dictador o por ambas cosas, porque imaginar la que se lió en Brasil, pues Saldaña acabó saliendo para que entrara un tipo pues más conciliador, ¿no? Como era Zagallo. Sí, un Pelé que había declarado tras el Mundial 66 que sería su último Mundial, un Mundial en el que él lo pasó muy mal por los ferros marcajes que recibió, arbitrajes que no le gustaron, él consideraba que no se le protegía lo suficiente y la verdad es que le metieron mucha caña. Él declaró que no volvería a jugar un Mundial, pero luego recapacitó y, por supuesto, a sus 29 años pues quería formar parte de la selección brasileña en este Mundial de México. Y lo primero que hizo Zagallo fue mimar a Pelé, que había sido su compañero en esos mundiales que hemos comentado antes del 58 y el 62. Lo segundo fue darle un revolcón total a la selección, pasando del 4-3-3 al 4-4-2, y lo tercero fue cambiar la defensa casi al completo. Un 4-4-2 que luego veremos que podía llegar a ser un 4-2-4 por los jugadores que jugaban en las bandas, porque, a ver, eran unos cracks y era inevitable que cuando Brasil tenía el balón, pues fueran prácticamente delanteros, ¿no? Pero es verdad que eran jugadores con bastante capacidad de trabajo, que cuando bajaban a defender, cuando atacaba el equipo contrario, pues sí que tenían esa capacidad, ¿no? También de ayudar a sus compañeros centrocampistas. Y Zagallo ya no solo hizo cambios nominales y de sistema, sino que también se dio cuenta que ese Mundial 66 fue un fiasco, entre otras cosas, porque las selecciones europeas habían pasado por encima en lo físico a la selección brasileña. Así que decidió coger un preparador físico, que en ese momento sonaba mucho en Brasil, un preparador físico que se decía que había estado en la NASA aprendiendo y formándose para poder traer, ¿no? Métodos mucho más modernos al fútbol de los que en ese momento existían. Cogió a ese preparador físico y veremos luego en la final que resultó que realmente no hay tanta diferencia entre el ritmo que puede llegar a aplicar Italia y el ritmo que puede aplicar Brasil, ¿no? Aunque bueno, esto no sabemos hasta qué punto es obra del preparador físico en tan solo 2 meses, pero algo seguro que influyó. Se podría decir que ese preparador físico era un preparador físico galáctico. Eso que viene de la NASA. Ojo, ¿eh? El primer galáctico del fútbol a lo mejor fue este, ¿eh? Pero bueno, Galáctica era la delantera, Marcos, de Brasil, ¿no? Que al final es lo que se nos ha quedado en la retina. Pero eso de llegar a 2 meses y cambiar a 3 de los 4 defensas titulares, la verdad es que me parece la leche. Porque es que además era una línea defensiva que funcionaba de maravilla, como demuestra que en la fase de clasificación pues apenas habían recibido 2 goles en tan solo 6 partidos. Pero Zagallo tenía las ideas muy claras. Metió a Brito, un barbudo portento físico, y lo combinó con un centrocampista reconvertido como Piazza para la salida del balón. Y puso a Everaldo en la izquierda. Este ya no tanto por preferencia suya, como por petición de las estrellas del equipo que se sentían más seguros con él que con el chaval Marco Antonio. En la derecha, claro, cambiar a Carlos Alberto como que no. Como había que sustituir a Piazza en el medio, pues pensó en un joven de 21 años, compañero de Pelé en el Santos, llamado Clodoaldo. Y a partir de ahí, Tony, la magia. Un ataque atómico que, según se dice, se acordó casi de forma asamblearia con los protagonistas reunidos en un hotel de Sao Paulo con Zagallo. En esa habitación, el seleccionador entró con dudas y salió completamente seguro de que la Brasil de los 5-10 podía funcionar. Un equipo extraño, porque decimos de los 5-10 porque eran 5 jugadores que llevaban el 10 en su club, y un equipo extraño también porque jugaban sin un delantero centro posicional en una época en la que normalmente las selecciones sí que disponían, ¿no? de ese recurso. Los cracks que formaban ese quinteto ya pertenecen al Olimpo del fútbol. Estaba Gerson, del Sao Paulo,
que se tiraba unos metros atrás y hacía de organizador, aprovechando el guante que tenía en la zurda para pegar unos pases largos completamente milimétricos. Estaba Jairzinho, del Botafogo, que ocupaba la banda derecha y probablemente era el menos técnico de todos, pero el de mayor despliegue y empuje. Estaba Rivelino, el bigotudo zurdo cerrado del Corinthians, ocupando la banda izquierda y amenazando con la pegada descomunal que tenía. Tostao, del Cruzeiro, que hacía de todo en el campo, era el más móvil, el más asociativo, con mucha capacidad para tirarse a las bandas, con mucha capacidad de sacrificio. Y claro, nos falta Pelé. Pelé del Santos, del equipo de casi toda su vida, que jugaba de lo que quería, ahora que ya no estaba su archienemigo Saldaña. Tremendo equipazo. Pero enfrente, ojo, enfrente no había una selección cualquiera. Italia siempre era Italia. Y hablo del pasado porque lo que está sucediendo en la selección ahora es difícil de entender. Será un expediente Karlovic en el futuro. No digo que no. Y llegaba llena de moral, muy llena de moral, tras doblegar, como hemos dicho anteriormente, en la semifinal a Alemania en un partido, Marcos, increíble. Y con la vitola encima de campeón de la Eurocopa, tras ganar la edición del 68 en casa. De una manera un poco rácana, no nos vamos a engañar, pero bueno, pasando a la final gracias a una moneda que desempató su partido contra la URSS y venciendo en la final en el partido de desempate contra Yugoslavia. Italia no empezó el Mundial nada bien, como le pasaría de nuevo en el 82. Ya no estamos acostumbrados a ver a Italia en los mundiales, a mí me sigue costando. Pero recuerda que hubo una época en la que daba por hecho que si empezaban mal eran los favoritos para llevársela. Ferruccio Valcareggi, gran nombre para una película de Federico Fellini, era el seleccionador. Era un amante del catenaccio, como no podía ser de otro modo en Italia, en esa Italia del principio de los 70, que además acababa de ver cómo en la década de los 60 tanto Milán como Inter se habían llevado, entre los dos, 4 Copas de Europa nada menos, dirigido por Nereo Rocco uno y Elenio Herrera otro, que eran los máximos exponentes de este catenaccio, de este cerrojo italiano. Pero más incluso que por el catenaccio, Valcareggi es conocido por la estafeta, que consistía en alternar a sus dos estrellas ofensivas, el interista Sandro Mazzola y el milanista Jenny Rivera, porque no concebía que dos jugadores, dos centrocampistas eminentemente técnicos, pudieran llegar a compartir minutos en el campo sin que se perjudicara su sistema defensivo. Esto debe ser algo culturalmente intrínseco, ¿no? a los italianos, ¿no? Los entrenadores o seleccionadores, porque a mí me recuerda esto muchísimo, sobre todo mundial, época del Mundial 2006, incluso euros anteriores, a lo que ocurría con Totti y Del Piero. Tenías a dos jugadores súper clase, pero que tampoco nunca le terminaron de encontrar el hueco a ambos. Siempre jugaba uno o jugaba el otro, ¿no? Un poco para buscar ese paralelismo, ¿no? Con algo más actual, ¿no? Pero claro, esto ya era otro pasto. Aquí o jugaba uno o lo hacía el otro. Y uno sustituía habitualmente al otro durante el partido. Normalmente era Rivera el sacrificado, al menos durante este Mundial. Rivera era un jugador más fino, pero menos luchador que Mazzola, la verdad. Y esto para Ferruccio Valcareggi era clave. Así que le tocó chupar banquillo. Aunque había sido el autor del gol decisivo contra los alemanes en semifinales. Ya que os hemos dado un poco de contexto, pues vamos a comentaros la final. La Brasil de Pelé contra la Italia de Mazzola, Facchetti, Gigi Riva. Qué partidazo, Marcos. Y qué de cosas sucedieron y qué de imágenes ha dejado para la historia esta grandísima final. Pues sí, un partidazo, Tony, que además hemos visto los dos muy recientemente. Hemos visto al completo para imbuirnos, de sumergirnos en ese fútbol de principios de los 70 con ese color tan retro que nos ha hecho disfrutar tanto. Sí. Y bueno, ha sido, no sé qué opinas, ¿no? Pero para mí es una final muy, muy interesante, ¿no? Es un gran partido de fútbol, aparte de lo mitómanos que podemos llegar a ser y de cómo podemos llegar a valorar cualquier pequeño gesto, ¿no? Que pueda llegar a darse en el partido, cuando ese gesto también es cierto que si se diera en un partido actual, pues no lo tendríamos tanto en consideración, pero claro, es ver jugar a futbolistas a los que hemos escuchado nombrar muchas veces, ¿no? Hechos carne y hueso. Normalmente los vemos en papel y hechos carne y hueso. Y la verdad es que es un visionado muy interesante, ¿no? Sí. Si te parece, empezamos por el principio, porque llama la atención ya esa ceremonia de clausura, podemos decir, ¿no? Previa al partido mundial, con esos globos gigantes. Hay que decir que hubo varias curiosidades en este mundial. Primero, la altura.
creo recordar que eran 4.000 metros de altura, una cosa así, una barbaridad, sobre donde estaban jugando. Segundo, el horario y tercero, la temperatura. Estaban a 40 grados y jugaban al mediodía por exigencias del público europeo. Es decir, las televisiones europeas habían exigido que el partido se disputase a tal hora que aquí no tuviese la gente que trasnochar. Entonces, imagínate a esos niveles de humedad, de calor que hacía, la altura. Eso era un auténtico suplicio. Encima acabamos de contar que tanto Italia como Alemania, perdón, que Italia como Brasil venían precisamente de un partido contra Alemania y de otro contra Uruguay muy duro y muy castigados físicamente, ¿no? Entonces ya para empezar ya tenemos el primer ingrediente, ¿no? de esta final para que entremos un poco en el contexto de cómo podían estar los jugadores. Porque luego a mí me llama mucho atención, Marcos, el ritmo, sobre todo al principio, un poco pesado, ¿no? No hay, obviamente, acostumbrado al fútbol de hoy en día, a esas presiones altas. Gerson, por ejemplo, coge el balón al centro del campo, el hombre va andando con el balón, para, lo pisa, mira, como si fuese a sacar una falta, no le entra ningún jugador alrededor. Está Italia muy bien ordenadita en su bloque, en su 4-4-2 muy bien rezagados para poder salir rápidamente tocando en 3 pases y plantarse en área rival. Pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Ese cambio físico con el fútbol de hoy en día, ese ritmo, que no por ello más carente de talento técnico, porque lo demuestran los jugadores continuamente. Sí, bueno, yo no sé si estoy del todo de acuerdo. O sea, es verdad que no hay la presión que existe en el fútbol actual, es cierto. Es decir, no vemos a los delanteros persiguiendo a los defensas, no vemos el ritmo, obviamente, que existe actualmente en los partidos. Pero yo sí que pensaba que el partido se había jugado a un ritmo un poquito más lento, ¿no? Y me sorprende que no hay especulación, no hay toque horizontal apenas. Roban y salen, tanto los brasileños como los italianos. Pensaba que Brasil sería un juego, yo ya había visto este partido, ¿vale? Pero ya hacía tiempo que no lo veía. Y pensaba que era un ritmo un poquito más especulativo, más de paso horizontal, más lo que tú comentas, ¿no? De parar, mirar, pasar. Y sin embargo, cuando roban, especialmente, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Gerson, es un jugador que aporta bastante más pausa, pero cuando la coge Jairzinho, cuando la coge Carlos Alberto, son jugadores absolutamente verticales que en cuanto roban el balón van zafarrancho de combate hacia la portería contraria y eso me ha resultado sorprendente. Incluso Italia, ¿eh? Italia Italia sí. robaba y salía. Es que Italia juega mejor para mí la primera parte que Brasil. De hecho, Sí, hasta que Brasil marca el primer gol, que luego comentaremos, Italia es la que tiene las ocasiones más claras. Hay un tiro desde lejos de Gigi Riva, que bien podría haber sido el 1-0. Luego el centro del campo me sorprende mucho porque triangula muy bien Bertini, Mazzola, De Sisti. Enseguida, además son pases que van a hacer daño, son pases que superan líneas. Y Brasil se le ve más insegura a nivel defensivo. Ojo, que cuando con el resultado, que entiendo que la mayoría del público lo conocerá, puede sonar esto un poco contradictorio, ¿no? Pero sí es verdad que da más sensación de fragilidad la defensa brasileña que la defensa italiana, ¿no? Y hasta el primer gol parece que la que va como a hacer más daño es Italia, ¿no? Y ya te digo, me sorprende mucho eso, ¿no? El buen toque, el buen pie que tiene Italia, que bien combinan. Y no es tanto un catenacho de encerrarse en el área, de. No, no, no. Es un equipo que espera para robar el balón en el momento oportuno y, como dices, Marcos, salir verticalmente. Y qué espectáculo Gigi Riva. Es verdad que a lo mejor no es su mejor partido del Mundial, pero es un dolor de muelas constante para la defensa brasileña. sí, la primera que tiene Riva va, bueno, pega un zurriagazo con la pierna izquierda que a punto está de entrar. Luego tiene otro remate ya no tan bueno, tiene un cabezazo muy difícil que a Sí. punto está también de entrar. Y es verdad que durante la primera parte Brasil tiene más la pelota. No tengo el porcentaje de posesión, no se calculaba en ese momento, pero sí que tiene Brasil más la pelota, pero Italia crea más peligro. Brasil, cuando marca prácticamente la primera jugada de peligro que crea. Hay un remate al principio de Beraldo que prácticamente no reviste ningún peligro. Y el gol de Pelé, que es un golazo, por cierto, es un pedazo de centro de Rivelino. Es una jugada rara, porque hay un Sí, saque de banda. Vemos jugadas extrañas, ¿no? Que sí, ahora ya sí, no se sí. harían de esa forma, ¿no? No sabes explicar por qué, porque no hay un gesto técnico tampoco diferente, pero ahora se harían las cosas distintas. O sea, saca de banda el delantero centro, aunque no había un delantero centro posicional, saca de banda el 9, saca de banda Tostado. Tostao, la recibe Jairzinho y
no se lo piensa, le llega el A balón mí, botando y ya la cuelga. Y por detrás, bueno, llega Pelé con un remate a lo Cristiano Ronaldo, ese remate en vertical, echando la cabeza hacia atrás, propulsándose y pegándole al balón con mucha más fuerza de la que parece, porque el balón va bombeado y él es capaz de darle mucha fuerza en el remate, frente a un Tarcisio Burnic, que era uno de los mejores defensas del mundo en ese momento, uno de los estandartes de la defensa que había hecho campeona al Inter de Lenio Herrera, lo supera sobrado. El portero Albertosi no puede hacer nada para pararlo. Y ese gol es un gol raro. Ahora sí, no se hubiera sacado de banda así, hubieran esperado a que el lateral, que es el especialista, sacara de banda. Ahí saca el que está más cerca del balón, que es Tostao. Jairzinho no se lo piensa. Perdón, Rivelino no se lo piensa. Se ven cosas distintas. Es muy sí, sí, curioso, sí. ¿no? El A tipo mí de fútbol que había. me recuerda un poco yo cuando veo en el colegio en el que trabajo, ¿no? Ves a los niños jugando, cuando a lo mejor uno se le levanta al otro para que le pueda pegar de bote, ¿no? Porque claro, todavía no tienen la capacidad, a lo mejor algunos, digo los pequeñitos, ¿no? De levantarle y tal. Pues un poco así, ¿no? Como déjame la botando para centrarla. O sea, es lo que dices, no es otro fútbol, ¿no? Hay otro saque de banda, por ejemplo, también que sacan y devuelven a la altura de la rodilla de cabeza el pase al jugador que ha sacado de banda, que también me llamó mucho la atención. Digo, esto no se ve hoy en día, ¿no? Son cosas que se ve también, pues un poco eso, ¿no? Esa evolución del fútbol también, pues las presiones eran distintas, ¿no? Tenemos el gol, que además me encanta la celebración, porque es una celebración sencilla, muy natural, nada de bailecitos de TikTok, nada pensado, nada premeditado. Es una alegría espontánea, pero es una alegría también contenida, del que sabe, pues del jugador con tanta experiencia como Pelé en aquel momento, del que sabe que esto queda mucho todavía, que hay mucha tela por cortar y no se vuelve loco tampoco, no se calma. Fíjate, una cosa curiosa, Marcos, antes de empezar el partido, los jugadores italianos, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron a lanzar rosas al público, como como una especie de rito, ¿no? De suerte. Pero es que todo el público, la mayoría del público, iba con Brasil. Entonces, por eso se oye también, ¿no? Cuando marca, sobre todo Brasil en este partido, se oye mucho más a la afición brasileña, ¿no? Por eso te digo que me llama mucho la atención el cómo se contiene Pelé, una celebración natural, pero sin volverse loco. A partir de este gol, Italia coge el balón. Italia va por el empate y empieza a mandar más en el partido. Yo creo que ahí Brasil sí que decide también replegarse un poco, no se vuelve loca, no va. Intenta coger alguna contra, pero es Italia la que se desmelena y busca el empate con insistencia. Sí, una Italia que estaba muy, muy bien conjuntada y claro, es que si miras la alineación, hay hasta 5 jugadores del Inter, 4 jugadores del Cagliari y luego ya un jugador del Milan y un jugador de la Fiore. Hay una base del Cagliari campeón de la 69-70. Sí, campeón. No podemos imaginar ahora mismo que Cagliari si fuera campeón de la Serie A. Pero sí que lo fue con Gigi Riva. Ya no con Boniseña, que es su compañero en la delantera, que venía del Inter, jugó en el Cagliari, hizo una pareja estupenda con Gigi Riva, pero se había ido la temporada anterior de vuelta al Inter. Era uno de los interistas que formaban esa noche o esa mañana, ¿no? Con la selección italiana. Pero se ve, ¿no? Se ve que son jugadores conjuntados, se ven como son jugadores que saben sufrir. En la primera parte, como comentabas, ¿no? Cuando ves el resultado final, puedes llegar a pensar en un auténtico baño de los brasileños a los italianos. Y la verdad es que en la primera parte Italia tiene un papel más que digno hasta el punto que, aprovechando un error defensivo de la defensa brasileña y del portero, de Félix, pues son capaces de empatar el partido. Un gol de Boniseña, de este delantero que acabamos de comentar, interista, que bueno, aprovecha un malentendido absoluto entre el portero Félix y el defensa y Piazza, y es capaz de rebote, ¿no? Conseguir el empate a uno. Una defensa brasileña que vemos que sobre todo, ya no defendiendo, sino sobre todo sacando el balón, es muy insegura. Y un portero que tampoco se ve, ya ni siquiera físicamente, no es un portero grande, no es un portero seguro, no es un portero que salga especialmente bien. Aquí sale fuera del área y sale a por uvas. O sea, es verdad que era lógico que en cierto modo la defensa tuviera algo de nervios sabiendo que tenían a Félix, así se llama el portero brasileño, bajo los palos. Y esto es un mal endémico que persiguió a Brasil durante años, porque
En el 58 y en el 62 es verdad que tienen un buen portero, un muy buen portero, de los mejores de su historia, Gilmar, pero luego tuvieron una época, igual hasta el Mundial 90 con Tafarel, que ya era un portero, si no de superélite, sí ya suficientemente competente, ¿no? Y luego llegaron a Dida y, bueno, actualmente yo creo que un Un Alisson, por elenco, ejemplo, es sí. un pedazo de portero Ederson y también. Sí, sí, tienen porteros Ederson de renombre. también. Mm. Pero durante una época es verdad que Brasil adoleció de esa figura del portero potente o de centrales que tuvieran efectivamente esa capacidad defensiva, porque Piazza era un centrocampista reconvertido a defensa para sacar el balón y Brito pues no era precisamente un virtuoso, ¿no? Sí que defendía algo mejor que Piazza, pero tampoco era un jugador especialmente dotado. Y se nota, y Brasil comete, la verdad, muchos fallos defensivos y Italia marca ese gol de rebote y a punto está de marcar alguno más porque es Sí. que no atacan mal los italianos cuando lo hacen. No, no, atacan muy bien. De hecho, fíjate, 4 minutos después del gol de Pelé, Boniseña ya está a punto de marcar en un error en la salida de balón de Brasil. Se queda solo mano a mano con el portero. Es verdad que se le queda un poco larga y no consigue materializar, ¿no? Luego, el gol que dices, además, está el fallo, es que es un fallo en cadena, porque hay un fallo previo, creo que es, porque no logro bien el dorsal del jugador por la imagen, por la calidad de la imagen, creo que es Clodoaldo que intenta sacarla de tacón de primeras. Hmm. Viene un jugador italiano, se la lleva enseguida y luego viene esa cadena de fallos, que es la que sale siempre en los highlights, ¿no? Del defensa al portero, el balón es rebotado y ya enseña que llega y marca prácticamente a placer, ¿no? Pero es verdad que Brasil, lo que hemos dicho antes, ¿no? A nivel defensivo dejaba muchísimas dudas. Se veía una inseguridad en defensa tremenda. Como curiosidad, en este partido solo se vieron 2 tarjetas amarillas y las 2 fueron en la primera parte. La primera fue antes del gol del empate italiano, que fue a Burnic, que lo has comentado antes, uno de los grandes defensas de esta selección. Le mete una tarrascada a Pelé. Por eso ve la tarjeta amarilla. Y yo creo que le dejó un poco el recado diciendo, oye, no te cueles que aquí estamos. Y luego una Rivelino muy curiosa, porque no se ve que sea una entrada dura, pero sí que es una entrada que como que deja los tacos, después de haber cometido una falta, deja los tacos como para hacer daño. Y el árbitro ahí lo ve, y el árbitro alemán, por cierto, saca tarjeta amarilla y al jugador brasileño, al talentoso jugador brasileño. Y son las 2 únicas amonestaciones que va a haber. Y es curioso porque en la segunda parte va a haber un tramo en el cual sacan la segadora un poquito a pasear. Pero de esta primera parte, el empate llegó en el minuto 38, si no recuerdo mal, aproximadamente. Va a quedar una jugada que a mí me dejó, cuando lo estaba viendo en directo, que no sabía muy bien que había pitado. Hay una falta de Brasil, a favor de Brasil, cuelga el balón en el área, despeja Albertosi, el balón vuelve a un jugador brasileño, la pone el jugador brasileño y mientras está llegando el balón a Pelé, pita el árbitro. Pelé controla, remata y gol. Yo pensaba que había pitado Marcos mano de Pelé, pero luego cuando veo la repetición, tengo una emisión que es en el ángulo contrario, se ve claramente cómo Pelé controla bien el balón. Había pitado el final de la segunda parte, de la primera parte, perdón. Me quedé loco. No sé en qué momento, o sea, al final, bueno, pues terminó como terminó y no pasó a mayores, pero es que esto podría haber sido uno de los grandes atracos de la historia del fútbol. Sí, bueno, la que se hubiera liado, ¿no? Si eso pasara ahora, se hubieran comido al árbitro. Bueno, ha Igual, salido igual mal. Bueno, estaba. no, para eso no, claro. Y una cosa, Tony, de la primera parte, que me llama también bastante la atención, en este caso en positivo, y que se ve desde el principio del partido, ¿no? Y bueno, y conserva ese nivel hasta el final, es el nivel de Gerson. Sí, Me parece espectacular, ¿eh? O sea, lo que has comentado tú de que igual era el jugador que bajaba el ritmo, pero bajaba el ritmo para poner criterio. O sea, él bajaba, miraba, pegaba un pase largo cuando correspondía un pase largo, pegaba un pase en profundidad cuando correspondía pegar un pase en profundidad, y también llama mucho la atención que baja a defender. No se queda como un mediocentro posicional, simplemente esperando a que le llegue la pelota. No, no, él tiene restos, baja a defender, tiene cierta rapidez al salir al corte, se tira al suelo. Llama muchísimo la atención. mm, Gerson es el jugador que más llama la atención en la sí, primera sí. parte y en gran parte del partido también. Luego hay algunas cositas de algún otro jugador que comentaremos más a continuación que me llamaron también positivamente la atención. Pero Gerson creo que es un jugador que impacta y que nos podemos imaginar con un poquito más de ritmo a lo mejor que
le daría la propia preparación física actual, nos podemos imaginar perfectamente como organizador de un equipo de élite a día de hoy, incluso con ese estilo de juego. Era un poco un Román Riquelme, ¿no? Para que se haga la idea a la gente. Como en cuanto venía a recibir, cogía el balón, distribuía. Tiene unos cambios de banda espectaculares. Hay unos pases largos que le mete a Carlos Alberto con una elegancia, con la zurda. A mí me. Y luego en la segunda parte, cuando salta ya con la camiseta por fuera, ya que estaría muerto con el hombre. Esa estética que lleva con más entradas que el propio estadio encima del hombre, le da una estética a todo, una imagen increíble, ¿no? La verdad que Gerson fue, como bien coincido contigo, a mí es el jugador quizás de esta final que más me ha llenado el ojo por la regularidad que tuvo durante todo el partido y por esas acciones tan elegantes. Mira, voy con otras dos de curiosidades. Bueno, una, el balón. Lejos de los modelos ahora que sacan, ¿no? Especiales de balón. El balón es, para que nos entendamos todos, Marcos, y si no me corriges, el de Oliver y Benji. El de toda la vida. El del pentágono negro, pentágono blanco. Pentágono negro, pentágono blanco. Me encantó ver ese balón. Me devolvió a mi infancia. Yo tenía uno de pequeño. Por lástima se me perdió. Y me devolvió, ya te digo, a ese fútbol de arena, esos pelotazos que picaban lo indecible, ¿no? Y luego otra cosa que me pareció muy curioso. Yo no sé si tú alguna vez, Marcos, has visto esto. El marcador, el reloj del marcador era cuenta atrás. Empezaba en el 45, pues iba en el 45 e iba cuenta atrás. Me fijé cuando marca, hay una toma, cuando marca Italia, que va al marcador y ya te marca 7-24, 7-23, 7-22. Y llegaba hasta el 0. Muy americano también, por otro lado. Esto de la cuenta atrás. Pero yo nunca he visto ningún marcador que fuese cuenta atrás en un partido de fútbol. Sí, sí, ¿no? Ya te digo que ni siquiera me fijé viendo el partido en que había una cuenta atrás. Así que sí, absolutamente novedoso. Yo no lo he visto. He visto relojes digitales, ¿no? Relojes analógicos, bueno, más bien analógicos, quería decir, más que digitales. Pero no, una cuenta atrás, Sí, ¿no? sí. Y luego también hay un jugador que me va llamando cada vez más la atención según van pasando los minutos. No sé qué te parece a ti, Tony, pero Rivelino. Sí. Rivelino empieza que parece un jugador de rugby. Me llama mucho la atención también que las primeras faltas las tira él. Pelé era el dueño y señor de la selección brasileña. Rivelino además era el primer mundial que jugaba. Luego jugaría el del 74 y el del 78. Este era el último mundial de Pelé. Había algunos, como Gerson o Jairzinho, que ya habían jugado el del 66. Rivelino era nuevo. No es que fuera nuevo en la selección, pero era su primer mundial. Y Pelé no tiene ningún problema en dejarle tirar faltas. Pero ¿cómo las tira? Tenía un potentísimo disparo, pero es que parecen tiros a palos más que tiros a portería, ¿no? Parecen tiros a palos en rugby. Que luego Pelé coge el balón, lanza uno y va al mismo sitio. O sea, ese balón no tenía que ser muy fácil de controlar porque en los tiros francos se ve, en los golpes francos se ve. Pero Rivelino, según va pasando el partido, empieza a mostrar cositas, empieza a mostrar detalles técnicos que son espectaculares. Te hace la jugadita de Rivaldo, esa especie de bicicleta, en lugar de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro, como lo hacía Rivaldo, ¿no? El subir la pierna izquierda, ¿no? En su caso, por encima del balón y luego volver a hacer ese movimiento de cadera. Tenía también esos movimientos de tobillo, a lo Ronaldo Nazario, ¿no? Sí. Se ven muchas cosas en Rivelino que son espectaculares y dignas de un pedazo de pelotero, de un pedazo de jugador, de una técnica tremenda. Jairzinho, por ejemplo, es mucho más incisivo. Él siempre va a la portería, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Tiene alguna jugada técnica también, o sea, no es manco para nada. Se forma una banda derecha temible, ¿no? Con Carlos Alberto. Rivelino está un poquito más solo, se entiende lo que hemos comentado antes al principio, ¿no? De que Beraldo fue pedido por los jugadores porque teniendo a otro lateral izquierdo más joven y más ofensivo, ¿no? Como este Marco Antonio, que no llegó a jugar esta final, pues probablemente habrían tenido un equipo más descompensado, porque en la derecha sí que es cierto que había veces que se podía incluso confundir a Jairzinho con Carlos Alberto, porque ambos eran súper ofensivos. Carlos Alberto también es otro jugador que me ha impactado mucho por la calidad que tiene, la clase que tiene, el cómo se mueve, el cómo va siempre hacia adelante, un lateral súper moderno. Pero ya te digo, el jugador que técnicamente me ha llamado más la atención por su habilidad, Rivelino. Sí, lo tengo fíjate, tengo que apuntado en grande. Qué vistoso es Rivelino, los apuntes que estoy cogiendo cuando estoy viendo el partido. Es que al final de la primera parte, además, hay una acción
hace un regate, hace unos que como, ¡fua! Este tío es algo diferente al resto, ¿no? Pero, Marco, si te parece, vamos a avanzar a la segunda parte. En la segunda parte hay un detalle, yo no sé si te has dado cuenta, con Enrico Albertosi. Yo no sé si fue por el calor o por qué narices fue, pero en la primera parte la disputa con guantes. En la segunda parte disputa el partido, lo que queda de partido, sin guantes. Como si hubiésemos ido ya otros 4 años atrás o 10 años atrás dentro de ese fútbol. De repente, eso, primera parte. De hecho, Félix sigue con los guantes tanto en primera parte como en segunda parte. Pero Albertosi no. Albertosi en el descanso decidió que se los quitaba y que mejor así. No le fue bien. Es verdad que creo que tampoco fue muy importante su presencia en los goles que estaban por llegar. Pero bueno, tomó esa decisión, curiosa cuanto menos. Hoy algo de nuevo también inimaginable, ¿no? La segunda parte va a comenzar con una Brasil avisando. Hay una jugada, banda derecha, centro de Carlos Alberto con mucho peligro. Se tira a pelear al remate y no llega por poquito. Estamos hablando prácticamente a los 5 minutos de comenzar la segunda parte, pero ya era un mensaje a Navegantes que Brasil con ese 1-1 no se iba a conformar, quería ir a por el 2-1. Y hablando, Tony, de cosas que llaman la atención y saliendo de lo que es el partido en sí, ¿qué te parecen los patrocinadores, la publicidad estática? Bueno. ¿Te llamó la atención? O sea, está Philips, está Martini y está Jägermeister. Ojo. Está Jägermeister patrocinando la final del Mundial de México 70 y Kaufhof, la galería alemana. Sí. Digo, pero ¿en qué momento una galería, un Corte Inglés alemán patrocina? Porque además no es como ahora que la IA te puede cambiar el patrocinador y puede poner tu patrocinador español en España o un patrocinador argentino en Argentina. Ahí Kaufhof estaba siendo mostrado a todo el mundo cuando, bueno, apuesto, no sé, igual me estoy equivocando, pero apuesto a que no existiría esa galería fuera de Alemania, ¿no? O sea que, bueno, esa inversión supongo que le saldría bien porque tú y yo hemos conocido esas galerías cuando hemos estado en Alemania, es decir, la empresa sobrevivió, pero me llamó bastante la atención. Y lo de Jägermeister, bueno... Tenemos que decir que a nosotros, alguna noche que otra, nos la ha patrocinado Jägermeister también, ¿eh? Alguna. Pero bueno, sí, llama muchísima atención. Sí, sigue, Marcos. Y siguiendo con el partido, ¿no? En la segunda parte, también al principio del segundo tiempo, no da la sensación de que Brasil vaya a dominar como luego lo acaba haciendo, ¿no? Con el paso de los minutos. Hace mucho daño, muchísimo daño, el gol, el 2-1, el gol de Gerson, que además es un golazo. Esa jugada en la cual Jairzinho, fiel a su estilo, coge el balón. En este caso, no va corriendo ya directo a la portería, sino que va corriendo en paralelo al borde del área, algo que no es tan típico en él, ¿no? Como esas diagonales o esa incisividad, ¿no? que él tiene normalmente, pero va corriendo en paralelo al borde del área, le cae el balón a Jairzinho, a Gerson, y Gerson se va hacia afuera y pega un tirazo cruzado de zurda, que por supuesto Albertosi ni huele, no es un fallo de Albertosi para nada, es que es un tirazo de Gerson increíble. Y ese es el gol de la final en el que para mí es el jugador de la final. Sí, totalmente de acuerdo. Además, un golazo y sin hueco aparentemente. La verdad es que sorprende la velocidad que tiene para ejecutar el disparo con la izquierda y qué bien le sale tras el giro, con lo difícil que es eso, ese gesto técnico. Es una barbaridad. Después de este gol se da una situación curiosa. Hay una entrada de... No recuerdo a qué jugador italiano fue. Creo que fue Bertini. Bueno, Bertini va a tener una lesión importante porque justo cuando empieza la segunda parte, ahí es cuando más, como hemos dicho antes, sacan la secadora a pasear. Y hay entradas muy duras. Hemos dicho al principio que solo hay 2 tarjetas amarillas en este encuentro, pero bien se podían haber sacado bastante más en esta segunda parte. De hecho, una de ellas va a dejar bastante tocado a Bertini, va a intentar aguantar unos minutos y en el minuto 74 ya será sustituido por Antonio Giuliano. No va a aguantar más. Pero hay una acción con Pelé en la cual Pelé pues exagera un poco. Digamos que ahí hace un poquito de Neymar o Vinicius, llamadlo como queráis, según del equipo que seáis. Y es muy gracioso, Marcos, porque ahí sin petición ni nada, de repente saltan 2 tipos, uno con un cubo de agua, como el que va a apagar un fuego.
el árbitro se vuelve loco mandándolos fuera porque nadie ha dado permiso para que entre ninguna asistencia, diciéndole a Pelé directamente al árbitro que se levante, que piscinazo, que se levante, que lo ha visto claro. Pelé que se intenta quedar en el suelo el hombre ahí, que ya está, que se hizo daño, de hecho, en la acción de la ocasión que he comentado al principio, nada más empezar la segunda parte, se hace daño en la mano. Con la caída, al lanzarse a rematar, pues ahí se ve que se hace algo daño. Pues Pelé intenta arañar y todo lo que puede, no sé si para tomar aire, como hemos dicho al principio, hay altura, hay calor, hay humedad, la hora es la peor de todas para poder jugar al fútbol. Yo creo que intentó conseguir un poquito de oxígeno. ¿Qué fue la puntilla para Italia? Pues yo creo que la puntilla fue que 5 minutos después del gol de Gerson, ¿qué es lo que llega, Marcos? Bueno, antes de decir lo que llega, también me llamó muchísimo la atención lo del cubo. Lo del El cubo, qué masajista con el buenísimo. cubo. Sí, sí, sí. Yo no sé Que qué parece que va a pretendía limpiar hacer, los si tirar- cristales. tal Que va a cual. limpiar los cristales. Sí, porque En lugar de. hay una ocasión que se hace daño a Albertosi, que de hecho hasta me pareció muy entrenadora porque va a Pelé el que más se preocupa. Es un balón que se le queda largo. Creo recordar que era Everaldo, que va a remate, llega tarde, le dan la cabeza y está Pelé como si fuese su hijo al que le han dado. O sea, está ahí calmándolo. Y llega el fisio de Italia y llega con una botella de agua, estas normales. O sea, con una botella de fútbol de toda la vida, que le echan el agua milagrosa de toda la vida, ¿no? Que le echa el agua. Pero es que ¿dónde va el otro con un cubo? O sea, eso Es tremendo, es me tremendo. me Sí, llamó sí, sí, muchísimo sí. la atención. Y bueno, lo que viene después del gol de Gerson, pues es otro gol. Es un gol de Jairzinho, que no podía faltar a su cita con el gol. Y es un gol que ya, pues, a falta de 20 minutos, acaba con el partido. El partido se muere tras ese gol de Jairzinho. Es una dejada de Pelé tras un pase largo de Gerson, como no, un gran pase largo, ¿eh? Parece, en principio puedes llegar a pensar que es un pase al bulto, pero no, ve muy bien situado a Pelé en el área. Pelé hace una dejada tremenda, Pelé podía haber rematado como hizo en el primer gol, pero ve como se incorpora Jairzinho absolutamente solo por el punto de penalti y le hace una dejada. Y Jairzinho, no sabemos cómo, luego en la repetición se ve que le da con el muslo, luego le intenta dar con el pie, no Y acaba no lo de da. darle con el pie. Facchetti no consigue ni parar a Jairzinho ni consigue darle al balón. Claro, el portero Albertosi ya se había ido contra Pelé. El caso es que el golón acaba entrando, no sabemos cómo, llorando. Y es un gol algo polémico. El único gol del que podemos decir que igual, si hubiera existido el VAR, hubiera habido alguna discusión. Bueno, con el VAR no hubiera habido discusión, pero me refiero que ese fuera de juego que tú has visto bien, ¿no? En las imágenes que has visto Sí. tú de la historia, ¿no? Del vídeo de la historia del Mundial, se ve claramente, ¿no? Como los jugadores italianos, me lo has comentado Sí, antes, sí. levantan la mano y protestan al árbitro, al linier. Se comen al árbitro, ¿no? Esto me llama mucho la atención, Marcos, porque como has dicho, en el fútbol actual, esta jugada, por ejemplo, la que hemos comentado de antes del descanso, que pita al final, ahí el VAR no puede hacer nada. El árbitro una vez pita, se acabó. Entonces ahí no puede intervenir el VAR. Y ahí se hubiese comido todo, a día de hoy cualquier equipo. Pero en esa jugada sí que a día de hoy es muy de VAR. Pues simplemente tiras líneas, si fuera juego anulado, si no, pues nada. Pero en un fútbol de hace 10 años, pongamos, de 2016, en el cual no había VAR, me llama mucha atención porque habría sido muy diferente. ¿Por qué? Van todos, acorralan al árbitro, eso es algo muy, muy típico. El árbitro, el Bertini, le dice, que no ha sido sustituido, y Facchetti le dicen al árbitro, pregúntale al Linier que fuera juego. El árbitro gira la cabeza y mira al Linier, y el Linier le hace con la mano. Nada, nada, es legal. No va ni un jugador a comerse el Linier. Eso hace lo que te digo, hace 10 años sin VAR, tienes 4 con el árbitro y otros 4 con el Linier y los que sobran con el tercero por si hace falta o con el cuarto árbitro, con el que sea. Pues no, le dejan tranquilo, el Linier dice que no, que es gol válido, que él no ha visto fuera de juego y conceden el gol. Como bien dices, es la jugada, única jugada así polémica, bueno, única, para mí es lo de Pelé porque no tuvo repercusión luego, pero lo de quitar justo el descanso cuando va a recibir para rematar, me parece de traca. Son las dos únicas jugadas realmente polémicas y en contra de Italia está sobre todo, ¿no? Y yo creo que ya con el 3-1 en contra, el cansancio, la paliza que llevaban de las semifinales, los italianos ya tiran la toalla, se desquician, ya no están en el partido, ya es una Italia muy diferente a la que hemos comentado en la primera parte, que por momentos sí que tuvo el timón del partido. Sí, aquí ya se ponen absolutamente a merced de los brasileños, bajan los brazos. Sale Gianni Rivera a 6 minutos del final. Un reciente Balón de Oro
no sale hasta que faltan 6 minutos y el partido está completamente muerto, no lo saca con el 2-1. Podemos entender el tema de la estafeta, difícil, ¿no? Pero bueno, podemos entender que un seleccionador puede llegar a pensar que un equipo basado sobre todo en la fortaleza defensiva, en la seriedad, pues se podía llegar a resquebrajar un poquito, ¿no? Con dos jugadores que no presionaban o que no eran físicamente especialmente fuertes, sobre todo Rivera, pero no sacarlo hasta el minuto Ya. 39 de la segunda parte, cuando Sí. había sido el héroe de la semifinal, impacta mucho. Y llega el minuto 41, muy poco después, sin que Rivera pudiera haber hecho nada, ¿no? En el partido todavía, y llega el cuarto gol. El cuarto gol, que es una de las imágenes icónicas de este mundial, una de las imágenes icónicas de la historia del fútbol brasileño, de Pelé. La foto de Pelé de la historia de los mundiales probablemente sea la celebración A del ver. primer gol, cuando se abraza a Jairzinho, con el 7 a la espalda de Jairzinho, se le ve de espaldas, Pelé subido, montado a horcajadas en su compañero, con el brazo subido, ¿no? Celebrando el gol. Pero el gol de este mundial, uno de los goles más famosos de la historia de los mundiales, es este cuarto. Esa jugada inicial de Clodoaldo, Tony, que hemos comentado Tremenda. antes, que es tremenda, como empieza a girar sobre sí mismo, a pisarla. Llega un momento en el que parece que se ha vuelto loco, que está poseído. Saca el balón, lo recibe Jairzinho, perdón, lo recibe Rivelino. Rivelino pasa largo, no se lo piensa, va hacia Jairzinho, corre, y en esta ocasión vuelve a irse al centro, le pega hacia Pelé, Pelé la recibe, centrado, frontal del área, a unos metros de la frontal del área, y tranquilamente mira hacia la derecha, se gira y controla perfectamente los tiempos. Entra Carlos Alberto como una exhalación por la banda derecha y pega un tirazo Sí, que, sí. bueno, Alberto sí hace directamente en la... ¿Qué iba a La decir? ¿La estatua. columna? No, la Ah. estatua, perdón. Hace la La estatua columna. directamente a Alberto, sí. Sí, Y sí, bueno, sí, ya sí. está, 4-1, golazo de la selección brasileña. Y bueno, pues ya fiesta absoluta en las gradas, fiesta absoluta entre los jugadores brasileños. Y los italianos, pues, reciben un correctivo, pues yo creo que injusto en el fondo, ¿no? No creo que se Sí, merezcan ese 4-1. no fue un partido de 4-1. Fíjate, ¿no? Aquí lo que dices, una jugada de Clodoaldo es de L2, ruletita, me voy de uno, me voy de otro. O sea, ponte en modo fácil en el FIFA para hacerlo porque si no, no te sale directamente. Y es espectacular, ¿no? Y luego el papel, a mí que vamos muy de baloncesto los dos, no nos ponemos de acuerdo ni en el baloncesto, te has dado cuenta, ¿no? Yo de Knicks, tú de Pistons. Luego el papel de playmaker de Pelé en esta final, porque es verdad que mete el primero con ese salto espectacular, pero es que luego lo que hace es eso, o sea, tiene una visión de dónde están sus compañeros de los tiempos, como has dicho, ¿no? De cuándo tiene que meter el pase exacto. Es tremendo, ¿no? A mí este gol, a mí fíjate, la combinación del tercero yo creo que es el que más me gusta. Es que también me encanta el de Gerson, me encanta el remate de Pelé. Los 4 goles podrían ser candidatos al gol del Trinche perfectamente. Y bueno, una cosita antes, fíjate, ¿viste el cambio de Rivera? ¿Cómo entra Rivera? ¿Qué es lo que hace cuando le sustituyen? Fue mientras atendían a Albertosi, con lo que comenté anteriormente, de la botellita de agua, que luego estaba ahí Pelé y tal. Pues de repente llega Rivera y llega con una tarjetita en la mano, se la da al árbitro, y es que eso era, ahí olvídate tú de cartelones grandes electrónicos, entra el 14, se va. No, no, no. Papelito que le había dado el cuarto árbitro. Bueno, cuarto árbitro. Bueno, creo que no había ni cuarto árbitro. El papelito de entra el 14 y se va al otro. Y va, se lo da al árbitro, el árbitro se ve como lo lee perfectamente, va todo correcto, ve el jugador que el otro se ha ido, pues ya está. Así se hizo la sustitución. O sea, hasta en eso es totalmente diferente el partido, ¿no? Pero bueno, como decías, lo vemos con los brasileños. Han ganado, quedan 4 minutos por jugarse. El árbitro dice, oye, que esto hay que jugarlo, que aquí no nos vamos locos. Y la locura es cuando pita el final del partido. El árbitro, con los dos brazos arriba, señala el final del partido y de repente invasión. Pero no invasión de jaja, que bien hemos ganado. No, invasión. Se van todos los aficionados a por los jugadores. A Rivelino sí, creo que es a Rivelino. Lo cogen. No, a Gerson. Lo cogen. Le empiezan a quitar la camiseta. Pero a quitárselo en plan como si lo estuviesen atracando. Al principio son abrazos de alegría de seguidores con jugadores. Pues le arrancan la camiseta. Se ve a gente tirada en el suelo arrancándole las medias. Los jugadores italianos
quitándole a estos aficionados, a los brasileños de encima, porque están temiendo porque les hagan daño de verdad. El árbitro, que se ve como llama al liniero y dice, vámonos de aquí, que de aquí no salimos vivos. Es una locura, un descontrol, esa invasión de campo, que de verdad que eso se da hoy y le cierran el estadio al equipo que sea durante meses. Porque es una barbaridad. Se tiran Pelé. ¿Quién tendrá la camiseta esa de Pelé? Porque a Pelé le quitan la camiseta. Le ponen el sombrero mariachi y lo llevan en volandas por todo el estadio. No toca el suelo en ningún momento. Es una auténtica locura las imágenes que se ven justo cuando termina el encuentro. Luego ya se calma un poco la situación, suben los jugadores y se hace el alzado del trofeo desde el palco. Se queda como una especie de. Dejan una especie de explanada delante del palco. Y Marcos, acostumbrados a ver el trofeo actual, qué pequeñito era el trofeo, el Jules Rimet, el último de la historia, que se va a quedar en propiedad, en este caso Brasil, por ganar el tercer mundial. Se dijo ya en su momento que el que ganase primero, que ganase 3 veces, se quedaba con la Copa del Mundo para siempre. Qué bonito y qué diferente, ¿verdad? El actual, ese trofeo. Sí, bonito, diferente y ya no existe. Y ya no existe, Porque claro. ese trofeo, pero no que no exista porque se sustituyera por otro y Brasil lo tenga en sus vitrinas, es que lo que tiene la selección brasileña ahora es una réplica porque robaron ese trofeo. Robaron ese trofeo Ojo. y estará fundido y ahora formará parte de alguna colección particular de Joder. joyas o estará atomizado Con la camiseta de Pelé. ese Está con la oro. camiseta de Pelé. Pero ese trofeo, literalmente, bueno, no lo robaron en ese momento, pero desapareció ahí, ¿no? A partir del Mundial 74 llegó la Copa del Mundo de la FIFA, que no nos imaginamos la Copa del Mundo, Que no un sea esa, sí. Mundial, sin esa Copa, pero bueno, tampoco nos imaginamos un fútbol sin sustituciones, un fútbol sin Sin tarjetas, tarjeta. y lo hubo, Exacto. ¿no? Y de hecho, pues casi podemos decir que existió más tiempo el fútbol sin tarjetas y sin sustituciones que con, ¿sí? Porque estamos hablando de 70, 2026, 56 años. El fútbol tiene más de 56 por 2, por lo cual estamos hablando de que hemos tenido más tiempo fútbol sin que con tarjetas y Sí, sustituciones. sí, sí. Y lo mismo pasa con la Copa del Mundo, ¿no? La Copa del Mundo, es verdad que del 30 al 70 al Mundial 70 fue esta Jules Rimet, esta pequeñita, que al principio ni siquiera se alzaba. Fue el brasileño Bellini en el Mundial 58 el primero que la alzó. Hasta entonces se mostraba como el que muestra un jarroncito a otra persona, pues se mostraba así o se cogía, ¿no? De manera un poco más tímida. Y bueno, aquí a Carlos Alberto, el lateral, el capitán brasileño, sí que la alza. Y bueno, Brasil, 3 Copas del Mundo, campeón, fue el justo campeón del torneo. Decimos que Italia no se mereció el 4-1, tampoco podemos decir que no mereciera ganar Brasil. El Mundial en general, quitando la semifinal Brasil o Italia-Alemania, pues fue mejor, más completo el Mundial de Brasil. Y bueno, tricampeones, Pelé coronado, Pelé mito del fútbol mundial, 2 goles, una asistencia. Comentábamos, ¿no? Que probablemente para nosotros Gerson haya sido mejor jugador en esta final, pero la incidencia de Pelé en los goles y también el respeto, ¿no? Que causaba en los defensas, pues muy, muy, muy representativa. Da gusto, ¿no? Ver a un jugador como Pelé, aunque fueran detalles, porque es verdad que aparte de los goles aparece muy poquito. Es un jugador en Sí. esa final de detalles, pero joder, vaya Sí, detalles. se le ve que pierde la exuberancia física que hubiese tenido anteriormente. Es verdad que no, por ejemplo, hay una jugada al principio que te imaginas un Pele en mejor estado físico, pues con una punta de velocidad superior, ¿no? Y es verdad que en ese tipo de jugadas se le nota, pero como bien dices, Marcos, da una masterclass de cómo exprimir al máximo, ¿no? Lo que tenía en ese momento, ¿no? Pues Marcos, no sé tú, pero yo he disfrutado muchísimo, pero muchísimo, involucrando en este Mundial de 1970 de México. O sea, de verdad, de cosas que se me han quedado en la retina en este nuevo visionado. Había visto, obviamente, anteriormente documentales, el resumen este ampliado que existe, pero el partido entero completo ha sido la primera vez. Y qué gozada, de verdad, qué bien descubrir y poner, ¿no? Ponerle cuerpo y fútbol a esos mitos que tenemos en la mente, que muchos hemos escuchado y que a lo mejor no habíamos visto tanto. Ha sido una auténtica gozada y bueno, una experiencia que repetiremos muy próximamente. Es una experiencia, Tony, la verdad es que da gusto, ¿no? Retroceder al Sí, pasado para meterse dentro de un partido tan mítico como este. Realmente llegas a vivir o llegas a sentir que estás sí, viviendo esa época de nuevo, ¿no? Y la verdad es que
Ahora cuesta imaginarse que esas personas pues o han desaparecido o son ya ancianitos, ¿no? Pero en Sí. ese momento, en plena juventud, ¿no? Jugándose un mundial, lo que suponía, verlo con la perspectiva del tiempo, ver ese impacto, ¿no? Que pueden causar los diferentes estilos, ¿no? Entre lo que ya vemos actualmente en televisión y ese fútbol menos, bueno, menos profesionalizado, ¿no? Menos milimétrico del que existe ahora, Menos pero muy industrializado, interesante. fíjate. A mí esto sí me gusta. Mucho menos industria, mucho menos eso. Había una cosa que me ha dolido mucho, y es que mientras veía, en unos momentos mientras veía el partido, me pregunta mi hija, ¿cuántos años tenías tú cuando se jugaron estos? Me ha dolido en el alma, digo, quedan 12 años para que naciese, ¿vale? O sea, me ha dolido mucho, pero bueno. Pues Marcos, lo que más disfruto es comentarlo contigo. Muchísimas gracias, una semana más. Un placer, Tony. Y Un recordad, placer. muchas gracias a todos los que estáis al otro lado. Recordad que podéis apoyar el proyecto, seguirnos en nuestras diferentes plataformas, en YouTube, ya sabéis, seguirnos, suscribiros. Van a venir muchas más de estas. Nos quedan por lo menos una primera mitad de verano muy mundialista, así que estad atentos. Proponed cosas que siempre os leemos y os escuchamos con atención. Podéis seguirnos también en nuestros canales de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y, por supuesto, en nuestras redes sociales, en X, @Karlovich, en Instagram. Y recordad que esta noche juega el Trinche.